Hola hermanos, todos bienvenidos aquí a este video, a este canal, donde vamos a hacer un comentario, una explicación acerca de la lección de escuela sabática que ha pasado. Lo estoy grabando ya después de que ha culminado la semana de la lección, que se titula El Pacto en el Sinaí. Porque más allá de tratar este tema en una semana, tiene que ver mucho con el estilo de vida que tenemos al comprender el pacto en el Sinaí. Hay algunos puntos que tal vez no lo estamos entendiendo exactamente y bueno, vamos a aclarar esos puntos en este momento para entender de qué manera quiere que Dios vivamos, porque encontramos muchos pactos en la Biblia, encontramos nuevo pacto, pacto eterno, antiguo pacto, el pacto que quedó inválido, ahora un pacto en mejores promesas, y todas esas cosas son las que nosotros vamos a ver en este momento para poder comprender a qué se está refiriendo la lección cuando habla de el pacto en el Sinaí y teniendo obviamente a la ley como esa norma moral en ambos pactos, en el nuevo y el antiguo pacto. Así que antes de empezar, voy a compartir aquí unas diapositivas que nos van a ayudar a poder entender, guiarnos en los versículos que vamos a señalar aquí para que todos nosotros podamos así tener en cuenta los versículos que estamos leyendo. Así que miren allí atentamente lo que está diciendo aquí. El título de la lección es obviamente el pacto en el Sinaí. Es la lección número 8 de toda la lección de Éxodo que estamos hablando en todo este trimestre. Y el versículo para memorizar, hermanos, nosotros vamos a empezar el estudio de esta lección desde el versículo para memorizar, entendiendo bien qué es lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel, qué es lo que está tratando también Él de hacer con la Israel actual, que es la Israel espiritual. Así que, con su iglesia, ¿verdad? Así que, miren, vamos a entender aquí ya, leyendo el versículo 4 de Éxodo, el capítulo 19. Dice aquí, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Miren, hermanos, Dios es claro al recordarle a Israel que la liberación fue llevada a cabo por la mano de él mismo. No hubo alguna acción humana como mérito para que Israel pueda llegar a ser libre de la esclavitud de Egipto. Más adelante vamos a ver unos versículos donde el Señor mismo dice que Él se ha acordado del pacto y es por eso que ha oído el gemido de su pueblo. Es Él el que se acuerde no significa que se ha olvidado, sino que es una expresión, es Él quien toma la iniciativa de ir a buscar al hombre, de ir a buscar a su pueblo, es Él quien oye el clamor. Obviamente hemos entendido de las lecciones pasadas que Israel llegó a estar esclavizado en Egipto debido a que ellos empezaron a contaminar, es decir, empezaron a fornicar su sus hábitos de adoración a Dios y lo convirtieron en idolatría. Es por eso que ellos llegaron a estar esclavizados allí en Egipto. Y el Señor les recuerda muchas veces, yo te saqué de Egipto, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y lo que está haciendo aquí, esto es antes de que se den la ley, los 10 mandamientos en Éxodo 20, Él está diciendo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora miren, Él es el que atrae mediante la persona del Espíritu Santo hacia Él mismo. Es cierto que a veces nosotros vamos y nos acercamos al Señor, pero entendiendo este versículo, es Él el que nos atrae hacia Él. Él mismo es el que da la iniciativa, Él mismo es el que busca, porque humanamente, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no estaba o no está en la voluntad del hombre buscar a Dios, a menos que haya una fuerza invisible, que es la del Espíritu Santo, que nos lleve, nos conduzca hacia Él mismo, hacia Dios. Ahora, este es el versículo para empezar, pero ahora vamos a ir al versículo 5, donde ya vamos a analizar un poco más el estudio digamos, del mismo versículo, de la misma palabra. Y dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Ahora, miren este versículo, porque aquí hay dos palabras muy interesantes que a veces las entendemos mal. Y es normal, ¿no? Porque en algún momento todos, pues, hemos estado en ignorancia. Yo también en algún momento no entendía, o tal vez cuando trataba de entender, lo entendía mal. Dice aquí, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahora, ¿qué significa oír la voz y qué significa guardar su pacto? Porque todo se está refiriendo al Señor Dios, al Señor Jehová. Así que el Dios estaba pidiéndole a Israel que oyera su voz y que guardare su pacto. Ahora, ¿qué es oír? Uno puede decir, oír es prestar atención a lo que Dios está diciendo, pero cuando llegamos a la palabra guardar, guardar el pacto, algunos piensan que se está refiriendo a que se debe obedecer, porque algunos creen que la palabra guardar es obedecer. Pero vamos a hacer algo muy interesante aquí. Para la palabra oír, en la expresión oír mi voz, en el hebreo es shamá. Y para la palabra guardar, en la expresión guardar mi pacto, la palabra es shamar. De modo que tienen la misma raíz de la palabra, que es shemar, ¿no? O cuando Dios mismo le dice a Israel, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. El Shema, el oír, el prestar atención, el apreciar las palabras que el Señor está diciendo para poder nosotros comprender qué es lo que está hablando Él y de esa manera, al apreciar lo que Él está diciendo, nosotros vamos pues a concentrarnos solamente en Él, a contemplarlo solamente a Él, a su palabra, es su palabra, es su promesa. Entonces, cuando se está refiriendo a Shama, la traducción es oír inteligentemente. No solamente es escuchar y listo, no, sino oír, prestar atención, ir más allá de lo que estoy escuchando. Incluso, pues, se puede también entender como obedecer su voz. Ahora, ¿cómo es obedecer su voz? Para que tú obedezcas la voz de alguien es porque debes creer que esa palabra es verdad. Así que, de modo que si podemos entender aquí como obedecer la voz, se está refiriendo a creer en las promesas, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos expresiones como obedecer el Evangelio, y no se está refiriendo a una obediencia como mérito de hombre, sino como el fruto de creer en la palabra, ¿no? Yo actúo conforme a la palabra porque creo en la promesa de Dios. Esa es la intención de oír inteligentemente. Pero ahora para llamar, que es guardar, si yo pienso que guardar es obedecer, o llamar es obedecer, hay un versículo en Génesis, capítulo 2 versículo 15 donde me menciona la misma palabra, la raíz hebrea llamar, o el original hebreo llamar. Y dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardase es la misma que aparece aquí. El guardaréis, guardar es la misma que aparece aquí y es llamar. Si yo pienso que guardar es obedecer, yo no puedo decir que el Señor puso a Adán en el Edén, al hombre en el Edén, para que él obedeciera al huerto, porque sería ilógico. No, no hay especie de panteísmo acá, ¿no? Él tenía, al contrario, que cuidar, que labrar, que apreciar, que atesorar, que proteger el huerto. Ahora miren, sin la necesidad de entender qué significa llamar, podemos entender desde la expresión de Génesis a qué se está refiriendo con guardar. Adán tenía que proteger, cuidar, apreciar y atesorar bien el huerto que el Señor le había regalado. Hermanos, el pacto que se estaba refiriendo aquí es un regalo que el Señor le ha dado a una humanidad, a la humanidad. Es el regalo que la deidad creó en eternidad, el Padre junto con el Hijo, para saber qué iban a hacer cuando el hombre caería en pecado. Así que guardar, aquí llamar, no se está refiriendo a obedecer el pacto. ¿A qué se está refiriendo? Miren, la palabra llamar es atesorar, apreciar, meditar, mirar, observar, poner interés. En este caso, poner interés en el pacto de Dios, ese pacto. Ahora, lo único que tenía que hacer Israel era apreciar, atesorar, era mirar el pacto, era poner los ojos completamente, los sentidos completamente en ese pacto eterno. Ahora, la pregunta es, ¿qué pacto debían apreciar? Porque miren, esto es, esto ya les venía hablando Dios, el pacto ya les venía hablando Dios a Israel antes incluso de que se diera la ley.
El pacto en el Sinaí es cuando se da la ley, pero aquí está hablando Dios en Éxodo 19, que si ellos oyen su voz y guardan su pacto, si aprecian el pacto, serían, ¿qué cosa? Dice allí, serían un especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero la condición era oír y apreciar el pacto, guardar el pacto, entendiendo que guardar es apreciar, guardar o apreciar el pacto y oír su voz, creer en la voz, creer en las promesas, creer en el pacto. Ahora, ¿a qué pacto se estaba refiriendo si aún no se había dado la ley? ¿Qué era ese pacto? ¿Cuál era? Éxodo 2:4 dice así, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios ya tenía un pacto antes del Sinaí. Él ya tenía un pacto, él ya había hecho un pacto a través de Abraham, a través de Isaac y de Jacob. Hermanos, el pacto que Dios hizo con Abraham fue el mismo pacto que empezó, ese pacto de gracia, el llamado pacto de gracia que empezó cuando Adán cayó en pecado. Cuando Adán cayó en pecado, inició Dios con el hombre un pacto de gracia, que en conclusión era ese pacto que Dios le dio a Adán o que le mostró a Adán, que le hizo ver cuál era ese pacto pensado en la eternidad entre el Padre y el Hijo, y ese pacto consistía en Juan 3:16, que si el hombre caía en pecado, de tal manera amó Dios al mundo que enviaría a su Hijo para que muera por el pecador, y esa promesa del pacto aquí en la tierra se ve en Génesis capítulo 3, el versículo 15. Tú puedes ahí apuntar el versículo, buscarlo en tu Biblia, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella, tú le dirás en, en el talón, pero cuando tú le hieras en el talón, él te aplastará la cabeza, ¿no? El descendiente de la mujer debía aplastar la cabeza a la serpiente, pero ella, esa serpiente que es Satanás, cuando sería aplastar su cabeza, le mordería el talón. Y se estaba refiriendo al sacrificio de Cristo. En eso consistía el pacto de gracia, en que el hombre, al caer en su desgracia, era Cristo mismo quien los debía redimir. Y en Gálatas, el capítulo 3 versículo 15 y 16 menciona que ese descendiente es Cristo Jesús. Y ese descendiente que se le presenta en Génesis 3:15 a Adán es el mismo descendiente que se le promete a Abraham a través de Isaac. ¿Vieron? Por eso Abraham esperaba el hijo, él quería ser libre, él quería ser libre, quería ser libertado. Pero él entendió mal cuando creyó que por sí mismo podía alcanzar la promesa y entendemos lo que pasó con la historia de Agar y los hijos de la esclava, ¿no? Pero mediante Isaac viene la promesa, mediante Jacob, Israel, Judá, hasta que llega a Cristo. Así que miren, esto es interesante. En eso consistía el pacto de gracia. Y ese pacto de gracia era el que Dios tenía que enseñarle a Israel. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Dios se había acordado del pacto. ¿Cuál pacto? No había aún pacto en el Sinaí. ¿Cuál era el pacto que hizo que Dios actúe para librar a Israel? Recuerden, de Israel tenía que venir el Mesías. Dios tenía que cumplir su pacto sí o sí, porque eran promesas de Dios. Hermanos, si Dios promete, no, su promesa no queda nula. No es que si tú fallas, ya no se va a cumplir su promesa. No, es cierto que hay condiciones, tú debes ser fiel, tú debes permanecer en el pacto. Más adelante vamos a leer eso. Pero la promesa de Dios es inmutable. Dios mismo no cambia. Entonces podemos entender de que el pacto que el Señor se acordó era el mismo pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac, que hizo con Jacob. Éxodo 6:5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Nuevamente aquí menciona la palabra pacto. Dios estaba visitando a Israel en Egipto para que él pueda cumplir su pacto en ellos. Dios quería mostrarle a Israel ese pacto que ellos debían apreciar. Ahora, Génesis 17:7. Estableceré un pacto contigo. Esto le dice el Padre Dios a Abraham. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto eterno o pacto perpetuo. De modo que el pacto hecho con Adán es el mismo pacto que Dios le repite a Abraham. Y ese pacto de gracia viene a ser también el pacto eterno. Y era para que Dios sea el Dios y no solamente Dios de Abraham, sino de toda su descendencia.
Y eso es interesante porque Pablo, incluso el mismo Jesús en el Evangelio de Juan y Pablo en sus cartas, menciona que todos somos hijos de Abraham a través de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en Cristo, teniendo la fe de Jesús. Y eso es interesante. Entonces, este pacto que, que Dios quería que Israel aprecie, que es Israel que había salido de Egipto, que lo había mandado al monte Sinaí, era este pacto eterno, el pacto de gracia, un pacto de paz. Así que en Éxodo 19:6, si ellos apreciaban este pacto eterno, si ellos miraban el pacto y decían, está bien, apreciaremos lo que tú nos dices, eres tú quien lo promete, eres tú quien lo harás, eres tú quien lo harás, no lo haré yo, sino tú lo harás. Si ellos apreciaban ese pacto, apreciaban la gracia y el sacrificio de Cristo, ahora sí ellos podrían ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Saben por qué? Porque la santidad no le iban a llegar por ellos mismos, sino por la fe en el sacrificio de ese pacto eterno, que es Cristo Jesús. Cuando ellos miraban a Cristo, ahora podían comprender no solamente la santidad que se requiere para ver a Dios, sino también su pecaminosidad. Y eso los llevaría a arrepentirse y aceptar la justicia de Cristo imputada en nosotros. Y no solamente imputada, sino también impartida, la santificación. Así que si ellos apreciaban, esta gente, este pueblo, incluso ahora, serían reino de sacerdotes y gente santa. Pero ellos en el pacto sinaítico, ahora ya no todos eran sacerdotes, sino solamente la tribu de Leví. Pero el Señor quería que todos sean un reino de sacerdotes. Y Pedro en sus cartas menciona que ahora todos somos sacerdotes de Cristo Jesús. Todos los que viven bajo el nuevo pacto. De modo que el antiguo pacto en realidad no, más adelante vamos a ver que no sería tan útil hoy. Y vamos a entender por qué. Ahora, en los pactos, el antiguo pacto que es el pacto en el Sinaí, y también el nuevo pacto, hermanos, es el pacto eterno o el pacto de gracia llamado para Adán, empieza el pacto de gracia, que a Abraham se le da ese mismo pacto, pero ahora Dios digamos que le hace un énfasis que ese es el pacto eterno. Y Pablo, cuando se cumplen las promesas, algunas promesas del pacto, porque hay promesas que faltan cumplirse, como la restauración de los cielos y la tierra, esas promesas se llegaron a cumplir también con Cristo. La promesa de la salvación se llega a cumplir en Cristo en la cruz del Calvario, y por eso Pablo, a través de algunas promesas cumplidas, le llama el nuevo pacto. Ahora, el hecho de que se hayan cumplido unas promesas y otras no, no significa que no se van a cumplir, porque desde ahora podemos decir que esas promesas se cumplen y se cumplirán en el nombre de Jesús, porque es la fe que hace que tú creas que Él las va a cumplir, porque ya ha cumplido promesas y porque la palabra de Dios lo dice. Entonces ese nuevo pacto, el pacto eterno, cambia de nombre en la cruz y se le llama ahora nuevo pacto. Pero el hecho de que se llame nuevo pacto, algunos entienden de que ahora ya no debe haber ley. Eso es lo curioso, porque algunos creen que en el nuevo pacto ya no hay ley, pero no es así. La ley está en los dos pactos. Abraham guardaba los mandamientos, las normas, los estatutos, es decir, apreciaba las palabras de Dios y de esa manera era un guardador de la ley, no haciendo, sino creyendo que el Señor lo haría un guardador de la ley. Es muy diferente. Así que la norma moral para ambos pactos era la ley. La ley nunca dejará de ser, la ley es eterna, es inmutable. Pablo mismo en Romanos dice que la ley es justa, santa y buena. Entonces, si la ley era tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, ¿por qué el antiguo pacto Pablo le llama inútil y que envejece? ¿Por qué ese pacto en el Sinaí, cuando Israel dijo, Moisés, sube en mi lugar a hablar con Dios, Dios quiere hablar conmigo, pero yo le digo a Moisés, sube en mi lugar? Porque ellos no comprendían el amor de Dios, ellos no vivían el amor de Dios, el amor echa fuera el temor, y en el amor no hay temor, menciona la Biblia. Entonces, ¿por qué el antiguo pacto es inservible? Hermanos, hay razones. Segunda de Corintios 3, 6, 7. Ahora, voy acá a alcanzar mi Biblia. La tengo aquí. En Segunda de Corintios 6, 7 tenemos tiempo para poder leer estos versículos, versículos muy interesantes. En Segunda de Corintios 6, 7, hermanos, Pablo mismo le llama a este pacto un pacto de muerte. Miren lo que dice así. El cual asimismo, Segunda de Corintios, capítulo 3 versículos 6 y 7.
el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, se está refiriendo al Sinaí, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Cuando habla del ministerio del Espíritu se está refiriendo al nuevo pacto, y cuando habla del pacto de la letra o de muerte se está refiriendo al pacto en el Sinaí. Y la letra se refería a la ley. Hermanos, si acá no se está refiriendo a que la ley sea mala, sino que la ley, cuando tú miras la ley, obviamente vas a ver en ti el pecado, porque la ley es la norma moral, y si hay algo en tu conciencia que está mal, la ley te va a indicar que eso está mal. Y la ley te exige justicia, pero no puede proporcionártela. La ley solamente señala tu pecado, y eso no significa que esté mal, porque ese es el inicio de un proceso de salvación. Es el inicio. Dios, mediante su ley, inicia a nosotros conciencia de pecado, y lo hace a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 menciona que el Espíritu vendrá a convencernos de pecado, y lo hace a través de la norma moral, que es la ley. Es la norma del gobierno de Dios. Entonces, cuando tú miras la ley, vas a ver en ti en tu pecado. Tú vas a ver en ti tu pecado, vas a ver qué cosas estás transgrediendo la ley. Si eres un mentiroso, la ley misma te dice, no mentirás. Entonces, es la ley quien revela en ti que eres un pecador, que estás pecando, pero la ley te lleva a Cristo. El fin es Cristo. Y cuando dice que el fin es Cristo, no se está refiriendo que cuando tú estás en Cristo, ahora ya estás sin ley. No, sino que la conclusión de la ley, de señalarte el pecado, es que te lleve a Cristo, para que Cristo pueda perdonarte de tu pecado, y de esa manera la ley no te encuentre como un transgresor, porque al haber sido perdonado, tú ya estás limpio por la sangre del Cordero. Y estar limpio significa estar sin pecado. Y por lo tanto, al momento en que tú aceptas a Cristo, Cristo mora en ti, y esa ley que antes te condenaba, ahora te declara vida. Porque la ley no encuentra algo en ti que esté en contra de la voluntad o del carácter o de la misma ley del Dios divino. De esa manera, cuando tú aceptas a Cristo, la ley también está en ti, porque la ley es una promesa de Dios para el hombre que cree en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No es para todos, es para aquel que cree. De modo que si tú estás en Cristo, la ley también está en ti, porque si Cristo habita en ti, en tu corazón también están los dichos de Dios, las palabras de Dios. Y las 10 palabras o las 10 normas no son tanto mandamientos, sino promesas de Dios. Y todo es a través de la gracia. Así que tus pecados son imputados en Cristo en la cruz del Calvario, y Cristo imputa en ti su justicia, para que de ese modo, al tú tener la justicia de Cristo, no a través de tus obras ni de tus méritos, sino de los méritos de Cristo, ahora la ley ve en ti justicia perfecta, que es Cristo Jesús. Así que miren, por eso el pacto en el Sinaí es un ministerio de muerte, y es inservible, y más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué? Gálatas 3, capítulo, versículo 10 al 11, dice lo siguiente. Vamos ahora a ir a Gálatas, que es un libro también muy interesante para entender esa alegoría de los pactos. Y dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y no se refiere a guardar la ley, sino a depender de las obras de la ley como salvación, como un requisito de salvación. Ahora, para ir al cielo sí hay que guardar la ley, ¿eh? Pero no la guardas a través de ti mismo, sino a través de la gracia, que es la que capacita. Porque la gracia, recuerden que tiene tres funciones. La gracia perdona, transforma y te ayuda a vivir sin caída, siendo un guardador de la ley, no haciendo, sino creyendo. Ahora, dice así, el versículo 10 y 11 dice, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces miren, aquí está hablando de que ninguno se justifica para con Dios a través de la ley, pero hay un modo de justificarnos, porque después dice que el justo, el que es justo, es decir, el que es justificado, por la fe vivirá. De manera que yo no puedo buscar la justicia de la ley por mí mismo, pero si lo hago a través de la fe, la justicia de la ley sí ahora la tengo. Es decir, la ley no es el problema es cómo vemos la salvación, de qué manera, cómo somos salvos. Y la Biblia dice, por gracia sois salvos a través de la fe. Eso es interesante.
Gálatas 4, 24 al 26 dice así: las cuales son expresiones alegóricas, pues estas mujeres representan dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual engendra hijos para esclavitud, y este es Agar. Hermanos, el pacto en el Sinaí engendra hijos para esclavitud. Ahora, ¿por qué? Hebreos 8, el versículo 7 al 8 menciona que ese pacto tiene defectos y obviamente los defectos no son de Dios. Vamos a encontrar en quién están los defectos en ese pacto, en ese antiguo pacto. Ahora, hermanos, si Dios hizo el pacto, hizo este antiguo pacto con Israel, hizo el pacto en el Sinaí con Israel, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue su razón? Si al final Pablo mismo dice que sería un pacto o es un pacto, como ya hay un nuevo pacto, ese antiguo pacto ya no sirve. ¿Dios hace algo que no sirve, hermanos? Esa es la pregunta, ¿no? Pero ¿qué hizo inútil el pacto en el Sinaí? Miren, Hebreos 8, 7 al 9. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, está diciendo que el antiguo pacto tiene un defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Mm? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos no permanecieron en su pacto y él se desentendió de ellos, dice el Señor. Ahora, ¿qué más hizo inútil ese pacto? Y aquí vamos a encontrar la respuesta. Éxodo 19, 7 al 8. Vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Hermanos, miren, cuando ellos escucharon las palabras del pacto, cuando ellos oyeron las palabras del pacto, Dios le dice a Moisés: Moisés, ve y habla estas palabras al pueblo. Quiero que entiendan esto, vamos a imaginar. Y Moisés habla a los ancianos y dispuso todas esas palabras que Jehová había mandado. Y la respuesta del capítulo 8 es muy interesante. Todo el pueblo respondió a una: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hermanos, cuando el pueblo dice estas palabras haremos, lo que estaban demostrando ellos es que no comprendieron nada de lo que Dios estaba tratando de hacerles ver. Ellos, en la suficiencia propia, creyendo que por sí mismos podrían obedecer la ley, ellos dijeron: está bien, todo lo que has dicho está bien, yo lo voy a hacer. Hermanos, es lo mismo que Abraham hizo con Sara y Agar. Dios le había dicho: tendrás un hijo con Sara. Era el tiempo de Dios, era la promesa de Dios. Él tenía que creer en esa promesa. Pero ¿qué pasó? Abraham dijo: está bien, tú lo has prometido, pero yo haré. Ese es el problema, que a veces nos encontramos en yo hacer, yo hacer, yo hacer, y no nos enfocamos, hermanos, en que Dios hará en mí, Dios hará en mí, Dios hará en mí. Es por eso que el Señor, cuando el Señor dice yo haré, la promesa del hombre era: yo voy a hacer en vez de ti. Y Abraham, al unirse con Agar, él estaba diciendo: Señor, tú me has prometido con Sara, esa es tu promesa, pero yo haré lo mismo que tú, una falsificación. Eso se llama justicia propia, suficiencia propia. Ahora, hermanos, Israel hizo lo mismo que Abraham hizo con Agar. Creyó que por sí mismo podría alcanzar una promesa de Dios. Recuerden, Dios había dado palabras, promesas. Los 10 mandamientos eran promesas. Y Israel dijo: haremos. Pensó que que Israel mismo pensó que por sí mismo podía alcanzar esa promesa, cuando lo único que tenía que hacer, ¿recuerdan qué era? Éxodo 19, 4, 5 y 6. Tenían que apreciar el pacto, tenían que atesorar el pacto, que mirar a Cristo. Era lo único que tenían que hacer. Cuando ellos hacen esta promesa, el Señor les dice a Moisés: Moisés, prepara al pueblo, yo vendré a ti en una densa nube y hablaré contigo para que todos te crean. Israel no había creído. Y le repito a Moisés: este pueblo no ha creído, ahora voy a hablar yo contigo y con el pueblo para que todos te crean. Y ellos dijeron: Moisés, sube en nuestro lugar. Estaban miedos porque ahora vieron realmente que no podían por sí mismos guardar la ley de Jehová. Así que, hermanos, lo que encontramos aquí es la suficiencia propia de Israel versus la promesa de Dios. Cuando ellos hicieron esta promesa,
ellos se condenaron porque prometieron algo que no podían cumplir por sí mismos. Nadie, hermanos, puede cumplir la ley por sí mismo. Es más, quien busca cumplir la ley por sí mismo, lo único que hace es alimentar su naturaleza pecaminosa, porque solamente a través de la gracia y solo por la gracia que actúa poderosamente sobre nosotros, la gracia de Dios, uno puede ser un guardador de la ley, no haciendo, o no buscando el mérito, sino simplemente confiando en lo que Él puede hacer en nosotros. Ahora, hermanos, quiero darles un contexto que está en el libro de Patriarcas y Profetas, que lo tengo aquí y le voy a dar lectura, ¿no? Le voy a dar lectura aquí, está en Patriarcas y Profetas, el capítulo 32, donde habla de la ley y los dos pactos. Y dice así: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporal, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primero con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Ese mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa señalaba a Cristo. Así la entendió Abraham. Gálatas 3, 8 y 16. Y confió en Cristo para el perdón de sus pecados. Fue esta la fe que se le contó como justicia. Miren aquí, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ser ratificado sino hasta la muerte de Cristo. Cuando Cristo lo ratificó, se lo llamó pacto nuevo o nuevo pacto. La ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo donde podía obedecer la ley de Dios. Y más adelante vamos a ver cuál es ese pacto. Otro pacto llamado en la Escritura el pacto antiguo, que ahora viene ya lo que estamos viendo, dice así: se estableció entre Dios y Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham. Miren, el nuevo pacto estaba en los días de Abraham, obviamente porque era el pacto eterno, que en Cristo cambió nombre y se le llama nuevo pacto. Y dice así: puesto que entonces estaba en vigor en los días de Abraham, puesto entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Y más adelante dice aquí: pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Menciona aquí Patriarcas y Profetas, página 388. Durante su servidumbre, el pueblo había perdido el alto grado, el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que pudieran darse cuenta de su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debe grabarse en su mente. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Y hay algo más acá que es interesante. Lo voy a leer en este momento, quitando algo que se colocó aquí. Dice así: Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria y les dio su ley como la promesa, con la promesa de grandes bendiciones a condición de que ellos pues muestren obediencia a través de la gracia. Pero miren, los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Se apresuraron y creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora, después de que ellos adoraron a una imagen de oro, ahora sí sintieron su pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Los términos del pacto antiguo era: obedece y vivirás. El que no permanece debe ser muerto. Pero ¿cuál es la promesa del nuevo pacto?
Hermanos, el nuevo pacto ahora está sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto en el Sinaí consistía en promesas de hombre, con promesas vanas, promesas que se van, que se pudren, hermanos, porque esas son nuestras promesas. Nuestras promesas vienen del yo puedo hacer, del yo puedo hacer por Dios. No, Señor, tú lo has prometido, pero yo lo voy a hacer. Pero este nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto de Adán, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios está haciendo con nosotros, el nuevo pacto, es un pacto establecido sobre mejores promesas, un mejor pacto, porque ahora ya no se trata en promesas de hombres, sino en promesas de Dios, solamente de Dios. Y si Él dice, yo haré esto, hermanos, no te interpongas, solo cree y Él lo hará. Cree, hermanos. Jeremías 31:33, en esto consiste el nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto Pablo lo repite en Hebreos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y lo vuelve a repetir en 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, hermanos, el nuevo pacto, el pacto eterno, consiste en que el Señor va a poner y quiere poner la ley ya no en dos tablas de piedra, sino ahora en tu corazón y en tu mente. ¿Saben por qué? Porque en el antiguo pacto hay algunos que pueden vivir en el antiguo pacto, porque leen los mandamientos y dicen, esto debo hacer, y se concentran tanto en lo que deben hacer y no en lo que Dios puede hacer. Se concentran tanto en no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, cuando bajo el nuevo pacto esos mandamientos estarán en la mente y en el corazón y ya no serán unas órdenes, sino serán promesas. Así que cuando tú leas la ley y el Señor dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, bajo el antiguo pacto es una orden, porque vives en el legalismo de hacer y de mérito y de mérito. Pero cuando vives bajo el nuevo pacto, cuando vives bajo ese pacto eterno, tú vives la gracia, contemplas a Cristo y miras sus promesas que son perfectas y ya no ves como algo que no debes hacer, sino como algo que Él va a hacer en ti. De modo que cuando lees, no tendrás otros dioses fuera de mí, no es Dios dándote una orden, sino Dios dándote una promesa. Y ahora el Señor te dice, yo haré que si tú aceptas mi gracia, yo haré que tú no tengas otros dioses. Si tú aceptas mi gracia, yo haré que tú no te postres ante otros ídolos. Si tú aceptas mi gracia y vives bajo mi bondad, bajo mi pacto, yo haré que tú no tomes mi nombre en vano. Es Él el que hará. Los 10 mandamientos, bueno, mandamientos, en el hebreo es dabar, que son palabras, que son promesas. Incluso no son mandatos, son promesas. Si el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado, es el mismo Señor que si tú vives bajo su gracia, Él te hará guardar el sábado. Es Él quien lo hace. Él te hace no mentir, Él te hace no robar, Él te hace no matar, Él te hace no cometer adulterio, Él te hace no fornicar, no codiciar. Es Él el que hace las cosas. Si en un principio por su palabra fueron hechas todas las cosas, hermanos, ahora para redimir al hombre, por su palabra serán hechas todas las cosas. Y si Él dicho que si tú crees y serás salvo, entonces cree y ten la seguridad de la salvación. Pero algunos creen que la forma de salvarse es despojando la ley. Hermanos, eso no. La ley está en el nuevo pacto. Y algunos dicen, ahora estamos en el nuevo pacto, ya no hay ley porque la ley es del antiguo pacto. Se equivocan porque el nuevo pacto, como dice aquí Pablo, es la ley escrita en la mente y en el corazón. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos o las 10 promesas o las 10 palabras de Dios dadas a sus hijos. Así que hermanos, tal vez algunos estamos viviendo aún en el antiguo pacto, creyendo que nuestras obras nos acercan más al cielo. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, pero esa fe tiene obras y son las obras de la ley, pero no externas, sino que nacen desde el interior porque el Señor ha escrito su ley en su mente, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y que tú puedas apreciar cada día su sacrificio para que Él pueda escribir esas preciosas promesas en tu corazón y así puedes reflejar el carácter de Cristo. Que Dios te bendiga. Me gustaría saber tu opinión. La espero en los comentarios y que puedas tener una bendecida semana y una vida bendecida por el Señor. Bendiciones.